He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Bueno, este es el primer tema con el cual ustedes van a iniciar este mes de la familia cristiana en estos tiempos difíciles. Ese es el tema del mes. Y el texto base que los hermanos propusieron desde el año pasado que se dieron estas lecciones, me sorprendió que quisieran retomar este mismo tema en este año. Pero qué bueno que vamos a recordar juntos y a fortalecernos juntos con el mensaje de Dios. Entonces, lo que me sorprendió es el énfasis que ellos hicieron, no tanto que repitan el tema, sino el énfasis de poder otorgar a la familia de la fe bases escriturales que nos permitan crecer en nuestros hogares. El texto base de Nehemías capítulo 4 versículo 14 es Nehemías hablando, diciendo: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, habló con todos, dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bueno, prácticamente aquí se está abarcando todo el contexto de lo que es el hogar, de lo que es la familia. Y es un texto que bien se acomoda para hablar de los principios de la familia cristiana. Este tema está enfocado solamente a los padres, a los varones en esta ocasión. Hoy domingo nada más está enfocado este tema a la labor de los padres. Y el tema está centrado en el comportamiento de los padres en estos tiempos difíciles. Entonces, no quiero descartar que habiendo muchos hijos aquí, jóvenes, también estén atentos a lo que dice Dios en su palabra, porque en el tiempo futuro, y en algunos no muy lejano, Dios les conceda la bendición de convertirse en padres, y que para cuando esto pase, ustedes puedan recordar que sus padres vivieron tiempos difíciles, al igual que ustedes, en la voluntad de Dios. Cuando los lleguen a vivir, sepan cómo pueden reaccionar, qué es lo que pueden hacer o qué es lo que deben hacer. Bien, el contexto de lo que va a hablar Nehemías y por qué está ahí en la escritura, y el mensaje por el cual nuestros hermanos han elegido este tema, es que debemos de recordar que el pueblo de Dios que vivía en Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo que se describe muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 4, ustedes que son israelitas, dice Pablo, de los cuales, dice Pablo, son la adopción, de los cuales son, no me lo sé en orden, pero sí sé qué es lo que dice el texto, de los cuales son la adopción, dice Pablo, de los cuales es la promulgación de la ley, de los cuales es el culto, de los cuales es las promesas, de los cuales son los patriarcas, y según la carne vino Cristo, abarcando todo este contexto. Ese pueblo de Israel, hermanos, que vivía en la ciudad de Jerusalén, fue tomado cautivo finalmente por Nabucodonosor y se lo llevó a Babilonia. Entendemos según las escrituras que tanto por Daniel como por el mismo Nehemías, el pueblo en la primera parte que Nabucodonosor se llevó lo mejor, entre los cuales el libro de Daniel narra que iban los hijos de los príncipes, los hijos de la realeza. Entonces Nabucodonosor como rey
sitió la ciudad, ¿verdad? Y luego, después de que se llevó lo mejor del pueblo, decidió destruir la ciudad de Jerusalén. La quemó. Y entre ello, pues el templo también se quemó. Los muros fueron derribados. Seguramente cuando se estaban yendo, hermanos, las primeras generaciones que se fueron, y que se llevaron, mejor dicho, cautivos a Babilonia, se fueron con un sentimiento y con un pensamiento, hermanos, de mucho dolor porque su templo fue destruido, el lugar de adoración. Sus padres con el tiempo se enteraron, muchos murieron en esta conquista que hizo Nabucodonosor, porque primero fue dócil y luego después fue muy enérgico Nabucodonosor. Total, ¿qué siente un pueblo, hermanos, cuando le quita sus bases, sus raíces? Se debieron de haber sentido muy tristes, muy desalentados, muy desanimados, y luego fueron a vivir a Babilonia cautivos. Allá, mientras estuvieron en aquel lugar, se cumplieron las profecías que Daniel describe. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. En esos 70 años y después de ello, empezaron a regresar a Jerusalén. Dios les dio la oportunidad de volver a Jerusalén, a su ciudad natal. Pero ¿quiénes regresaron? Regresaron generaciones diferentes, generaciones nuevas, generaciones con un pensamiento distinto, generaciones con una estructura de educación diferente también y con costumbres diferentes. En el primer grupo hay 3 regresos. En el primer grupo se comienza a reedificar nuevamente la ciudad. En el segundo grupo se reedifica el templo y la adoración. Y en el tercer grupo, que va con Nehemías va para reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías, dice la escritura, que por la noche sale, no le avisa a nadie, sale y recorre la ciudad. Y en esos momentos, cuando él está recorriendo los muros de la ciudad, le da tanta tristeza en ver a la ciudad derribada por sus muros. Si había algo que fortificaba las ciudades, eran los muros. Los muros eran un respaldo para la ciudad cuando eran invadidas. Los muros eran un resguardo, eran la primera defensa. La ciudad no tenía muros, estaban caídos. Entonces lo que hace Jeremías, hermanos, es proponerse a reconstruir los muros para que la ciudad esté bella, para que la ciudad esté hermosa, porque es la ciudad de Dios. Entonces, llevando esto a la parte del contexto histórico, hermanos, del pueblo y de las familias, se cita aquí en las escrituras, en el capítulo 4, si usted después le da lectura, que por lo menos hay 3 naciones y una cuarta que están en contra de lo que está haciendo Nehemías y el pueblo de Dios. Ahí están los amonitas, ahí están los árabes, en contra de lo que está haciendo Nehemías. Y de hecho están hablando mal de Nehemías y mal del pueblo de Dios. Y tan mal están hablando que están profiriendo, hermanos, ellos a Dios o contra Dios, que el pueblo caiga, y se burlan de lo que están reedificando, hermanos, porque dice uno de ellos: si una zorra se sube, tales muros se caen. Nehemías, hermanos, va a trabajar en tiempos difíciles con las familias. Es un tiempo bien difícil, hermanos. Es un tiempo bien difícil porque ellos vienen arrastrando, hermanos, una conquista. Es un tiempo bien difícil, hermanos, porque ellos están llegando a una ciudad, las nuevas generaciones, que lo único que conocen es la historia. Y cuando llegan a la ciudad y se encuentran con la ciudad que sus padres les platicaron y a través de las generaciones, se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que les dijeron. La adoración que está tratando Esdras de concentrar está siendo un poco
complicada, hermanos. Y las familias sin muros se sienten desprotegidas en la ciudad. Entonces son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles para Nehemías y son tiempos difíciles para la familia, hermanos, que va a tener que hacer todos sus esfuerzos. Pero algo hermoso que dice el capítulo 4 es que en esos tiempos difíciles, hermanos, se tiene que aprender a confiar en Dios. En esos tiempos difíciles se tiene que aprender a confiar en Dios. Segunda cosa que dice Nehemías: en estos tiempos difíciles se tiene que trabajar de la mano de Dios. Y en esta tercera cosa que va a decir Nehemías en el capítulo 4, en estos tiempos difíciles te tienes que tomar de la mano de Dios fuerte y orar a Dios, porque Él es todo tu respaldo. Es por eso que Nehemías le dijo al pueblo: tenemos a nuestras espaldas y delante de nosotros y al lado de nosotros un Dios que ha peleado las batallas con su pueblo, un Dios que jamás ha desamparado a su pueblo. Y nosotros tenemos que confiar en ese Dios, porque en ese Dios es el mismo que confiaron nuestros padres en todas las generaciones. Si hoy en día, hermanos, si hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, podemos compararlos en cualquiera de las etapas de la vida de la humanidad, en todo el contexto histórico que hace de referencia a la Biblia. Pero nunca descartar, hermanos, que todos nuestros hogares tendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Entonces, hoy hablaremos solamente del comportamiento de los padres en tiempos difíciles, padres varones. Y estemos atentos todos, hermanos, porque yo estoy bien incluido, soy el primer incluido dentro de los padres, como varones y responsabilidad que Dios nos da. Primero, hermanos, tendremos que definir comportamiento. ¿Qué es comportamiento en realidad, hermanos? Algunas definiciones que se nos dan, hermanos, para nosotros a través de las diferentes versiones que implica como definición la humanidad, hermanos, pueden venir de aspectos psicológicos, filosóficos, históricos. Los conceptos varían, hermanos. Al fin y al cabo, el comportamiento se va a definir de una sola forma y Dios lo va a definir, hermanos, tan claro a través de su palabra. Muchos de los comportamientos, hermanos, no todos los comportamientos implican una acción visible. No todos los comportamientos implican una acción visible. Muchos comportamientos se manifiestan en el interior y van haciendo estructuras hasta que nos sorprende en una reacción que nunca vimos. Por ejemplo, nosotros podemos ver la manifestación de una conducta cuando usted disciplina a su hijo. Cuando usted disciplina a su hijo, pues su hijo, dependiendo del carácter que tiene y sus emociones, cómo las va a cuadrar, a veces se enoja, se irrita, se molesta, pero hace lo que usted le dice. Y otras ocasiones el niño dice, bueno, o llora, o se pone, o hace su cara que está triste, o manifiesta ciertas emociones, ciertas conductas, pero finalmente hace lo que usted quiere, porque se sujeta, porque hay una disciplina. Ahí hay comportamientos, hermanos, y todos son diferentes. Entonces, hablar de comportamiento, hermanos, es hablar de formas de proceder, hablar de formas de reaccionar, hablar de formas en cómo nosotros actuamos. Pero comportarse, hermanos, a veces decimos, es que no te comportas bien. Y a veces decimos eso, y a veces, la mayoría de las veces, déjeme decirle que la persona a la que se lo estamos diciendo no sabe qué es comportarse bien. Y eso a veces, a ver, ¿cómo está eso? Sí, es real. Es que no te comportas como debe de ser. La pregunta es, ¿cómo debe de ser? Porque para mí comportarme así, pues es como lo que yo siento, lo que estoy experimentando en mi momento. Pero batallamos para poder definir un buen comportamiento, hermanos. Un buen comportamiento. Y se batalla mucho porque cuando eso pasa es porque no están bien definidas las bases de la disciplina, las bases de la educación.
Los padres tenemos que dar un mensaje claro y objetivo a los hijos de qué es el comportamiento, hermanos. Se caracteriza por la capacidad para responder y actuar de manera visual, auditiva, verbal y corporal. Eso es todo comportamiento. Es toda una conducta que se manifiesta, hermanos. Mire, a veces los hijos no necesitan respondernos de manera verbal para decirnos que están molestos, nada más con que te miren así como que ¿qué onda? Y a usted ya está mirando que los hijos, no me mires así, y todavía usted le dice, no me mires así, pues así como, así miro, no, me estás mirando diferente. Los padres sabemos, de hecho nuestros hijos también nos conocen tan bien, porque nada más una mirada y hacen como que ya no le gustó al papá, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más una mirada, lo que transmite una mirada, hermanos. Entonces, manifestamientos de comportamiento son muchos, hermanos, son muchos los comportamientos, pero nosotros tenemos que aprender que el comportamiento se regula. Dos cosas importantes: el comportamiento se regula y el comportamiento se adapta. Toda clase de comportamiento, hermanos, se regula. Mire, los muchachos en la escuela saben que hay reglas, saben que hay un protocolo a seguir, ¿verdad? Entonces llegan a la escuela y a la escuela entran a las 7:30. Llegan, se acomodan, tienen que entregar sus trabajos. O sea, cada maestro tiene su propia forma de evaluar, ¿no? Los muchachos lo saben. Cada uno recibe una rúbrica de cómo se va a evaluar su materia. Finalmente ellos se tienen que sujetar a ella, porque si no se sujetan a ella, consecuencias tendrán, ya lo saben. Pero en la casa papá no tiene rúbricas de evaluación. En la casa papá no tiene más que las instrucciones que él da. Entonces el hijo a veces dice, es que en realidad no sé cómo comportarme, porque pues yo me comporto como yo quiero, como yo siento, como mejor me siento yo, creo que mejor me va a mí. Y el papá dice, no, es que estás mal porque ese no es un comportamiento adecuado para un niño de tu edad. Y decirle eso a un adolescente, a un joven, pues va a decir, es que no entiende. Y en realidad no entiende, papá. Entonces, comportamiento, hermanos, el comportamiento se puede regular, porque los muchachos van a la escuela y se regulan en su comportamiento, y van a la casa y se comportan de otra forma, y regulan el comportamiento, les guste o no, lo regulan. Bueno, se adapta también. El comportamiento se adapta a las condiciones, y cada vez que nosotros vamos adaptando nuestro comportamiento, bueno, pues vamos experimentando cosas diferentes. Ahora, cuando nosotros hablamos del comportamiento de los padres en tiempos difíciles, la pregunta es, ¿qué son tiempos difíciles? Probablemente para usted un tiempo difícil lo pueda recordar cuando perdió el empleo. O sea, ahora en el 2020, el año pasado, que muchos perdieron sus empleos a causa del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ese es un tiempo difícil en materia económica. Pero esa parte económica pudo haber arrastrado otras situaciones al hogar que nos ocasionó problemas y conflictos. Entonces, ahora estamos viviendo un comportamiento difícil en el hogar. Hay una situación difícil económica. Hay situaciones difíciles en hogares por cuestiones de la inmoralidad. La inmoralidad causa situaciones difíciles en el hogar. Alguna especie o tipo de adicción causa también una situación difícil en el hogar. Entonces, si hablamos de tiempos difíciles, quizá, no sé, a la vuelta de estos años o una década estemos recordando nosotros y nuestros hijos, diciéndoles a sus hijos que ellos vivieron un tiempo muy difícil, casi durante un año que estuvieron encerrados en casa. Y fue un tiempo, hijo, bien difícil para nosotros, porque mira, yo salía con mis amigos, porque mira, yo hacía esto, porque yo hacía aquello, y un año nos encerraron. Y el niño va a decir, ¿en serio? Sí. Y le va a mostrar las estadísticas de cuántas muertes hubo.
y cuánto desempleo hubo, y cuántos problemas había, y entonces el niño va a decir, sí, verdaderamente eran tiempos difíciles. Fue un tiempo bien difícil. Bueno, y si hablamos como congregación, hermanos, ¿fue difícil este tiempo para estar en casa? Fue difícil para muchos dejar de tener el contacto social con nuestros hermanos. Fue difícil el tiempo que pasamos sin abrazarnos, sin besarnos, sin saludarnos, sin vernos físicamente. ¿Qué tan difícil fue ese tiempo, hermanos? Creo que cada quien abraza los contextos, porque Pablo está hablando de que hay tiempos bien difíciles. La Escritura habla de tiempos de prueba, de tiempos de tentación, de tiempos de enfermedad. Cualquiera que sea el tiempo puede ser difícil, hermanos, pero ¿qué tan difícil puede llegar a ser, hermanos, para que no pueda este tiempo superarse? ¿Qué tan difícil puede ser para que no logremos trabajar nosotros en ese mismo tiempo de la mano de Dios? ¿Qué tan difíciles pueden ser cualquiera de los tiempos que nos toque vivir, que con Dios nos salgamos adelante? Pues la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Dios nos va a dar con todo lo que recibamos en esta vida. Mientras estamos en dirección con Él y en camino con Él, Dios nos va a dar la salida. Entonces, por todas partes, Dios nos va a estar alentando y nos va a estar animando, hermanos, en estos tiempos difíciles. Los padres que vamos a ver en las Escrituras, los padres que vamos a ver en las Escrituras nos tienen que dar un ejemplo, hermanos, de cómo le hicieron para vivir en sus tiempos. Y uno de los primeros hombres que quiero ver yo es Noé, Job, Elí y de Lucas 15. Pero vamos un poco a prisa, hermanos. Vamos a ver al primero, a Noé. Noé. ¿Qué dicen las Escrituras de los tiempos de Noé, hermanos? ¿Qué dicen las Escrituras de los tiempos de Noé? ¿Serían tiempos difíciles los tiempos de Noé? ¿Le tocarían tiempos difíciles a Noé? Pues, ¿qué tan difícil pudo haber sido, hermanos, si estaban al principio de la humanidad? ¿Qué tan difícil pudo haber sido? Bueno, pues dicen las Sagradas Escrituras, hermanos, que probablemente, no sé usted y yo, si hubiésemos vivido en ese tiempo, hermanos, ¿qué habríamos hecho? ¿Cómo habríamos salido adelante? Pero las Escrituras van a decir cosas bien sencillas, bien prácticas, hermanos, de los tiempos de Noé. La sociedad en la que vivía Noé era una sociedad descuidada, hermanos, pero en los términos que va a expresar la descripción del Génesis, en una sola palabra se las pudiera yo definir. Era una sociedad sucia. Era una sociedad sucia. Mugre. Lo sucio, o sea, lo mugroso, lo inmundo. Lo más... Usted veía para todas partes y veía suciedad. Suciedad en la apariencia de las personas. Estaban sucias. ¿Y cómo se puede vivir, hermanos, en una sociedad sucia? Entonces, la sociedad estaba descuidada físicamente, hermanos. La Escritura nos da toda la evidencia de que la sociedad estaba descuidada físicamente. La sociedad estaba descuidada moralmente. Y la sociedad estaba descuidada espiritualmente. Entonces, imagínense esta sociedad. Sería difícil para Noé vivir dentro de esa sociedad. Aparte, dice la Escritura, hermanos, que Noé, independientemente de vivir en esa sociedad, que bien describe bien Génesis, Lucas y Pedro, Lucas va a decir palabras que cita Jesús. Y dice que en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento y le daban a la carne gusto y placer, como fuera. Eran inmorales. Y entonces esa sociedad, en ella vive Noé. Ahora, dijimos dos cosas del comportamiento. El comportamiento se regula y el comportamiento se adapta. La pregunta es, ¿bajo qué normas se regulaba Noé su comportamiento? Y la segunda es, ¿a qué se le pudo haber hecho más fácil a Noé adaptarse?
Bueno, ahí tenemos nosotros algo en que pensar para el tiempo difícil de hoy. ¿Qué nos regula más, hermanos? ¿Qué nos regula más nuestro comportamiento? ¿La palabra de Dios? ¿O lo que diga el mundo allá afuera? ¿Qué regula más nuestro comportamiento? ¿Dios y su palabra? ¿O lo que dice el mundo? Todas aquellas cosas que el mundo ofrece, de las cuales Juan va a describir como deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Entonces, el espíritu, recordamos que a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? La carne es débil. Entonces, Noé, hermanos, va a vivir en una sociedad que está corrompida por el pecado, hermanos. Está corrompida por el pecado. Esta corrupción, hermanos, esta corrupción, dice la Escritura, hermanos, si usted va ahí a Génesis, el capítulo 6 lo describe, el capítulo 8 también lo describe, y usted se va a dar cuenta que Dios, dice el verso 6, está arrepentido de haber hecho hombre en la tierra y le ha dolido en su corazón, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ¿encontramos bien? No. Encontramos mal, encontramos maldad en la sociedad de Noé. La sociedad a la que él se está enfrentando, hermanos, dijimos dos cosas. Él tiene que regular su comportamiento, su conducta, y tiene que adaptar la conducta, hermanos, a las condiciones que vive en esa sociedad. Pero ¿cómo le va a hacer, hermanos? ¿De qué depende un buen comportamiento? Lo decíamos ahorita. Bueno, aquí está la herramienta de los tiempos de Noé para trabajar en los tiempos difíciles, hermanos. De manera general, hay que tomar el ejemplo de Noé, porque Noé va a ser un padre, hermanos, que dio enseñanzas. Fíjese de qué enseñanzas dio Noé. De las muchas que podemos encontrar en la Biblia, yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en el trabajo objetivo que él va a hacer con sus hijos. Noé es un padre, hermanos, que no está distraído, independientemente de todo lo que está escuchando, independientemente de todo lo que está viendo, independientemente de todo lo que está sintiendo, independientemente de todo lo que está recibiendo y que está viendo hacia dónde va la sociedad que se está perdiendo. Noé no está distraído, no. Es un padre enfocado en su casa, es un padre enfocado en su hogar, es un padre enfocado en sus hijos, porque la Escritura los menciona. Y él va a ser un ejemplo arduo de mostrarles un trabajo objetivo a sus hijos. Mire, dice la Escritura, y Juan lo va a describir a Noé como un pregonero de justicia. ¿Cómo consideraron en los tiempos a Noé, esa sociedad? Como un loco. Como un loco. Va a venir un diluvio. ¿Quién sabe qué será eso? Jamás hemos visto llover. Parecía una locura a la sociedad escuchar a este padre, escuchar a este hombre. Pero Noé no está distraído, hermanos. Noé no está distraído. El 6:9, el capítulo 6 del versículo 9 dice, ¿cómo se comportaba Noé? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Tres cosas importantes del comportamiento de Noé. La justicia de Noé estaba por encima de todo comportamiento de la sociedad con la que él vivía y se relacionaba. ¿Era justo? Era justo con la sociedad, era justo con Dios, era justo en su familia, era justo con la integridad de su persona. Cuando vemos a una sociedad que dice que se casaba y se daba en casamiento. Noé adquiere un comportamiento, hermanos, del cual dice la Escritura que fue perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones, hermanos.
O sea, ¿a qué le llama Dios perfección, hermanos? ¿A qué le llama Dios perfección? Dios le va a llamar en una sola palabra perfección a la obediencia. A eso le va a llamar Dios perfección en la vida de Noé. Si tan solo nosotros fuésemos obedientes, hermanos, para Dios somos perfectos. Pablo habla de la perfección a los hermanos de Filipos y le habla de la perfección de estar en Cristo cuando eres obediente. Y habla de la perfección divina cuando somos semejantes a Dios y que hasta el fin estaremos con Él en la eternidad. Cuando vemos a describir a Noé perfecto en sus generaciones, hermanos, eso quiere decir que reguló su comportamiento, adaptó su comportamiento a normas que él ya tenía establecidas en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, porque la Escritura va a decir que Dios halló gracia en los ojos de un hombre que se llama Noé. Este Noé que vemos nosotros, hermanos, que da enseñanzas de trabajo objetivo a sus hijos, dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia total, sujeción total, hermanos. Hazte un arca de madera de gofer, gofer será. La vas a calafatear por dentro y por fuera con brea, será calafateada por dentro y por fuera por brea. A tantos codos de altura le harás una ventana, a tantos codos una ventana. En todo lo que Dios le está diciendo a Noé, Noé se comporta obediente. Noé tiene que regularse, hermanos, porque tiene en contra una sociedad que le está juzgando, tiene en contra una sociedad que le está criticando, tiene en contra una sociedad que le está diciendo loco. Pues bueno, él no está distraído, hermanos. Él está enfocado en su casa. Y está enfocado en Dios, en la obediencia con Él. Como padres, hermanos, si nosotros nos enfocamos en obedecer solamente a Dios y hacer su voluntad, y Dios nos encuentra perfectos en nuestras generaciones, el resultado es el que dice ahí: caminaremos con Dios. Porque Noé caminó con Dios. Por dos razones que están ahí, que dice la Escritura, que fue justo y fue perfecto en sus generaciones. Entonces, puedo caminar con Dios en mi vida. Yo puedo caminar con Él y llevar a mis hijos con una muestra de trabajo objetivo, hermanos, hacia donde yo los quiero ver. Porque la Escritura, como bien dijimos, Pedro va a describirlo como un pregonero de justicia. Nuestros hijos tienen que tener la claridad, hermanos, en sus vidas del por qué nosotros nos comportamos de tal manera. Mire, un hijo que no sabe, se lo voy a poner bien sencillo, hermanos. Un hijo que no sabe a qué va papá y mamá a reunirse entre semana o el domingo con la iglesia, es un hijo que usted ya está perdiendo. ¿Sí? Porque el hijo viene y cree que aquí es como jugar, correr, pasear, cualquier otra cosa. Entonces estamos desatendiendo realmente la labor de nosotros como padres. Lejos de que el niño se siente, no haga ruido, se esté atento, tome nota. Hermanos, a veces exageramos. Exageramos porque queremos que nuestro niño tome el papel de adulto. Y no es así. Si ese es niño, no pidamos demasiado, hermanos. No, pero se tiene que estar, si no le doy uno así, y se tiene que estar. Porque digo yo, porque yo mando. Hermanos, no estoy juzgando algunas conductas o manifestaciones de disciplina que nosotros tenemos, pero es más importante que nuestro hijo sepa qué estamos haciendo en este lugar antes de imponerle cualquier clase de disciplina a usted y yo. Más tarde el hijo, usted se va a dar cuenta, y ya se debió haber dado cuenta en algunos casos, que a los 13, 14 años, cuando empieza
cambiar aquí algo del esquema mental, ya no quiere venir y se revela. Y tráigalo a la fuerza y verá cómo se comporta. Pero déjelo que cumpla 18 años y ¿qué cree? Ya no va a venir. Ya no va a venir. Está enojado, está molesto, está rebelde. Nunca supo, nunca se enteró de a qué venía. Noé tiene que trabajar con sus hijos. Les tiene que explicar a sus hijos por qué, cuál es el propósito de estar construyendo un arca. Les tiene que explicar a sus hijos el hecho del por qué y en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Es un trabajo de 100 años que se va a tener que tomar para talar quién sabe cuántos árboles. Por ahí viene la cantidad. En algún día encontré y leí un documento que traía cierta cantidad de árboles, ciertas toneladas de madera que tuvo que haber utilizado para la construcción de esa arca. Entonces, años de trabajo. ¿Cómo no se desprendieron sus hijos en tanto tiempo, hermanos? Los hijos saben el objetivo del trabajo de los padres. Si usted, mi amado hermano, desarrolla un ministerio en el cuerpo de Cristo, que sus hijos sean los primeros en estar enterados por qué usted y yo lo hacemos. Si sus hijos saben que usted y yo tenemos un ministerio de la visitación en los hogares, en los hospitales, que nuestros hijos sepan por qué razones lo hacemos. Si nuestros hijos nos ven que estamos aquí apurándonos en el trabajo para venir a una reunión de la iglesia entre semana, martes, jueves, reuniones de hogar, domingos por la mañana y domingos por la tarde, que sepan nuestros hijos el propósito por el cual nosotros estamos trabajando así para el Señor. En cada cosa, por más sencilla que sea, si yo llego temprano para barrer, si yo vengo al aseo, mis hijos tienen que saber que yo lo estoy haciendo con un propósito. Yo amo a Dios, yo amo a la iglesia, yo sirvo al Señor, sirvo a mis hermanos. Ellos tienen que saber, hermanos, para crecer no solamente con ese conocimiento, sino con ese sentimiento también. Porque al fin y al cabo, hermanos, lo que estamos aquí haciendo nosotros es adorar a Dios. Y adorar tiene un componente de dos palabras por lo menos profundas en el griego, que tienen que ver con la parte racional y la parte emocional de mi ser. Y si yo no envuelto a mis hijos en ese trabajo que yo estoy haciendo, ellos van a carecer, hermanos, de un ejemplo real. Así va a ser. Tarde que temprano muchos hijos están yendo de las congregaciones, hermanos, y a veces decíamos, es que yo te llevé de niño. Todo el tiempo te llevé de niño. Sí, pero te va a decir, pero me obligabas. Me obligabas. Yo te había dicho que a mí no me gustaba ir. Sí, pero yo te dije que eso era lo mejor. Respuestas nos encontraremos, hermanos. Nuestro trabajo tiene que ser objetivo delante de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, hermanos, Hebreos 11:7, dice el texto, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice la Escritura, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Ya lo había dicho la Escritura anticipadamente. Aquí lo dice el escritor a los Hebreos. Por ese trabajo, hermanos, de fe, por esas acciones de este padre que se preocupó por su casa, que se preocupó por sus hijos, por su hogar, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que nuestra fe, hermanos, nuestra fe que nosotros cultivamos en el estudio de la palabra, nuestra fe que crece con el conocimiento del estudio de la palabra de Dios, nuestra fe que también crece con el desarrollo de nuestras obras, el desarrollo de los diferentes ministerios que desarrollamos en la iglesia del Señor, no perdamos el enfoque. Somos nosotros, pero también es nuestra casa. Somos nosotros y son también nuestros hijos. Me decía un hermano, después de 2 años que nos volvimos a encontrar, fuimos compañeros de generación. Cuando íbamos al evangelismo a Ramos, que veníamos de Monterrey,
salíamos mi esposa y yo con mis 2 hijos, y él dejaba a los suyos en casa. Y yo me iba jugando con David, pateando una botella, y nos íbamos jugando al fútbol y haciendo cualquier cosa, y él iba bien contento y yo también con él. Llegábamos a la casa y ella daba clase, mi esposa, a los niños, yo daba el estudio, nos regresábamos, íbamos a otro, y así andábamos. Después de los 2 años que lo vi, me dio un abrazo, y estábamos, él empezó a compungido, y yo no sabía qué estaba pasando. Me dice: hermano, ¿cómo te agradezco? ¿Cómo te agradezco de veras? He aprendido duras lecciones, porque me acuerdo que cuando íbamos a evangelizar, lo que hacías, lo que ya narré ahorita, yo no lo hice con mis hijos. Y me di cuenta que ahora que iba a ir a evangelizar donde estoy trabajando, mis hijos no quieren ir porque se aburren y están tan chiquitos. Y me dio tanto miedo me dio, que tuve que orar mucho y postrarme mucho para cambiar mi forma de pensar. Yo, cuando tú hacías eso, yo decía: este hermano está loco. O sea, traía a sus niños en el sol, parece loco jugando con una botella a plena calle. Y me daba cuenta que el loco era yo, porque nuestros hijos se van a enamorar de Dios, hermanos. No solamente por lo que usted y yo hagamos, sino porque cuando seamos objetivos en lo que queremos hacer de nuestro servicio agradable a Dios, nuestros hijos tienen que vivirlo de tal manera que ellos se puedan llevar no solo el ejemplo, sino la pasión, la emoción, la razón del por qué usted y yo servimos a Dios como Padre. El trabajo de Noé, hermanos, es un trabajo que como padre, de manera objetiva, ha inculcado a sus hijos la construcción de un arca en la cual se va a salvar él con toda su casa, hermanos. ¿Y qué creen? Como recompensa, dice las Escrituras, que también se salvaron las mujeres de sus hijos. ¡Qué gran bendición para este padre! Que nuestros hogares, hermanos, tengan, nosotros como padres, ese comportamiento adecuado, porque el 8:20 de Génesis va a decir que cuando Noé descendió del arca, hermanos, fíjese, no recuerdo cuántos años pasaron allí, cuántos días, es un año completo, según el calendario de nosotros, casi es un año completo. A la vuelta del año desciende Noé del arca, y lo primero que hace es separar 7 animales limpios, puros, y lo primero que ofrece, que es sacrificio de adoración. Gracias Dios, porque en todo un año me diste la fuerza para alimentar tanto animal, porque en un año me diste la fuerza para controlarlos, para animarlos a subsistir, porque en un año me diste la fuerza también para alentar a mi esposa, a mis hijos, porque en un año me diste la vida, la dicha de poder ver un mundo destruido, pero el comienzo de una nueva humanidad. Te doy gracias, Dios. Imagínense a Noé dando gracias al Padre. Después de cualquier actividad, cualquier servicio, hermanos, que nosotros hagamos, tenemos que aprender a ser objetivos en nuestros hogares y orar al Padre porque nos permitió servirle. Y eso lo tienen que saber nuestros hijos, y eso lo tienen que escuchar nuestros hijos, y eso lo tienen que vivir nuestros hijos, porque si no, somos usted y yo solamente trabajando, y nuestros hijos están muy distantes de eso. El caso de Job, hermanos. Job es un padre que le va a tocar vivir en tiempos difíciles. Al igual que a Noé le tocó una sociedad corrompida por el pecado, a Job le va a tocar una sociedad, hermanos, que es bastante indiferente, hermanos. Sí, es muy indiferente la sociedad de Job. ¿Por qué es indiferente, hermanos? Porque cuando tienes estoy contigo, y cuando no tienes no tengo nada para ti, ni puedo estar tampoco contigo. No me interesas. Porque cuando estabas bien, tenías dinero, eras poseedor de bienes, de riquezas, estoy ahí para disfrutar contigo. Pero cuando no tienes nada, y peor, estás enfermo, y de hecho estamos dudando de que estás agradable delante de Dios porque creemos que has pecado, ni nos queremos juntar contigo. La sociedad de Job es una sociedad
Difícil, hermanos. Difícil. Un hombre, hermanos, que dice la Escritura que era como recto, justo, perfecto delante de Dios. Y empezar a pasar todas estas situaciones, hermanos, con una sociedad que lo ve indiferente. ¿Cómo se tiene que comportar, hermanos? ¿Cómo se tiene que comportar? Ojo, hermanos, varones. Nunca dejemos de interceder a Dios por nuestros hijos. Y lo vine diciendo cuando estábamos en la clase, se puede interceder por nuestros hijos desde antes de que ellos nazcan. Y se puede interceder por nuestros hijos, porque nuestros hijos, dice la Escritura, los hijos de Job hacían fiesta. Y Job, dice la Escritura, que se ponía ¿qué? A orar. Y el pensamiento de Job era, por si quizá mis hijos hayan pecado delante de Dios. Tenemos que aprender a ser padres e intercesores por nuestros hijos. Nuestros hijos tienen tanta necesidad de nuestra oración. Nuestros hijos tienen tanta necesidad de la relación, de nuestro apego. Y yo les mencioné hace rato, el padre abandona al hijo entre los 13, 14, 15 años. ¿Saben? Por simples y sencillas prácticas. Lo abandona porque ya se va solo en el camión a la escuela. Lo abandona porque ya ve que va y viene, que sabe hacer mandados, que va a la horrera y regresa. Y como es bien portado y entrega siempre el cambio y no se va para ningún lado y hace todo, el papá cree que ya se acabó la labor. No. Usted lo está soltando a su hijo en su más grande necesidad. Cuando más necesita a su hijo que usted lo tome. Cuando más necesita a su hijo que él necesita estar enterado que usted está allí. Ese es el tiempo más oportuno cuando un padre se desapega de su hijo. No va a pasar mucho tiempo cuando ya lo está lamentando. En el caso de Job, hermanos, él nos muestra algo bien hermoso, hermanos, porque es un hombre, es un padre de oración. Él va a orar por sus hijos, hermanos. No sabe qué en realidad están haciendo sus hijos, pero él está orando por ellos. Se los está dejando a Dios en sus manos. Los está poniendo en la voluntad de Dios. Y como padres tenemos que ser así. No podemos confiarnos, hermanos, porque el enemigo está afuera ocasionando tiempos difíciles. Son tiempos difíciles, hermanos. Si creemos que hoy son tiempos difíciles, pregúntese qué tiempos les van a tocar a nuestros hijos. Los que hoy tienen 18, 20, en 4 años a un cambio de gobierno, quién sabe qué cosas nos vayan a tocar, hermanos. Ahorita que se están cambiando tantas cosas en el hogar, tantas cosas en la familia, un mundo lleno de confusión, una sociedad llena de confusión. Y a veces, entre comillas, diría que es confusión porque bien saben discernir entre la derecha y en la izquierda, pero quieren actuar conforme a sus propias concupiscencias, dice Isaías, que cambian la verdad de Dios por la mentira, que prefieren adorar a la criatura antes que al Creador, y que en sus lascivias y en su descomposición mental se meten hombres con hombres y mujeres con mujeres, y en todas estas cosas en las que estamos envueltos hoy en día como sociedad. Ni estamos distantes de la de Noé, ni estamos distantes de la de Job. Son tiempos difíciles. Agarremos bien, hermanos, la cuestión de la oración con nuestros hijos, porque llegará el momento, hermanos, y puede llegar en el que estemos en una condición como Job, enfermos, estemos desalentados, estemos desanimados, estemos tristes por la enfermedad, porque los amigos te abandonaron y porque aún vino esa esposa y te dijo, aún por qué no maldices a tu Dios y te mueres. Yo no sé qué más usted y yo como varones necesitaríamos para sentirnos fatales. Pero Dios muestra una realidad en el ser humano. Realidad que puede ser de usted y que puede ser mía. Pues cuando llegue ese tiempo, hermanos,
de tribulación, de angustia, de enfermedad, Dios nos permita, hermanos, estar bien fortalecidos, derribados, pero no destruidos. En angustia, mas no desamparados. Y que ese sea un tiempo, hermanos, en el cual Dios anticipadamente vino a nuestras vidas y nosotros anticipadamente le buscamos a Él y le encontramos y decidimos estar con Él. Porque cuando llegue ese tiempo, Dios va a decir: aquí estoy, aquí estoy. Yo no he ido a ninguna parte. Estoy contigo en la enfermedad. Estoy contigo en tu necesidad. Estoy contigo en tu tribulación como padre. Te entiendo perfectamente. Porque tengo un hijo. Pero hermanos, sin fuerza, sin fortaleza y sin oración, y llega una calamidad y una tribulación, ¿qué dijo Jesús? Cuando vienen las primeras tribulaciones, se van al mundo, porque no fueron capaces de soportarlo. Cuando la prueba y todo lo que vive Job, hermanos, pasa, él se sigue comportando igual. Dice la Escritura, usted lo va a leer al final del libro de Job, que todos sus bienes se volvieron a multiplicar, porque en todo lo que pasó, dice la Escritura, que Job no pecó. Job no pecó. Por el contrario, dijo Job: sea el nombre de Jehová bendito. Que nuestros hijos sepan, hermanos, varones, que estemos de un lado o del otro, nosotros estamos en una balanza donde Dios es el que decide dónde nos pone primero, si en la izquierda o en la derecha. Pero Dios al final es el que siempre nos va a dar el equilibrio en esta vida. Así que el ejemplo de Job, el ejemplo de Elí, dijo el hermano que terminábamos a las 12:15 y son 12:26. ¿Y qué cree? Que no me voy a bajar hasta que termine, porque para la iglesia del Señor no debe haber tiempo, y me van a perdonar mucho, y respeto a mis hermanos ancianos, y con todo respeto lo digo, y a mi hermano el predicador, pero no puedo dejar de decirles dos padres que están de lados opuestos. Elí es el primero. Él es un padre, hermanos, que tiene una gran trayectoria, hermanos. Él es un padre que viene de una línea y de una genealogía verdaderamente increíble, admirable. Es Elí el sacerdote. Está para oficiar en el templo, hermanos, de la mano y de la voluntad de Dios. Está para ofrecer sacrificio al Dios y Padre de la humanidad. Ese es Elí. Elí se convierte en padre, hermanos, de hijos que por origen y mandamiento de Dios tenían que servir en el templo. Pero Elí, dice la Escritura, hermanos, en el primer libro de Samuel, había escuchado a la congregación y a la sociedad, hermanos, que le estaba diciendo, el pueblo de Israel estaba diciendo: Elí, tus hijos, Elí, tus hijos se están portando mal, están haciendo cosas desagradables ante los ojos de todos, están tomando de lo sacrificado para Dios, están cometiendo actos vergonzosos en el templo, Elí. Y dice la Escritura que Elí los escuchaba. Y entonces dice la Escritura, hermanos, que Elí se va a convertir en los tiempos, hermanos, en los tiempos difíciles donde hay indiferencia inmoral. Elí va a venir a formar parte de lo mismo. Porque como padre, hermanos, como padre descuidó su casa, como padre descuidó su hogar, hermanos, y se convierte en un padre negligente. Negligente por tres cosas, hermanos, que dicen las Escrituras. Primero, no instruyó desde temprano a sus hijos. Y la Escritura dice que sus hijos estaban faltos del conocimiento de Dios. Eso dice la Escritura. Se convierte en un padre negligente
porque no corrige el proceder inadecuado de sus hijos según va la edad. No sé, pero hay un problema, hermanos, en nosotros muchas veces como padres, que estamos ciegos a veces, plenamente enamorados de nuestros hijos. Nuestro hijo es el mejor. No, las calificaciones que lleva, mira, desde que está en el preescolar, hombre, nunca ha sido de ninguna queja. Mira, puro 10, puro 100 limpio. Y la secundaria igual, mira todos los diplomas que tiene. Participó en la escolta, en la oratoria, en hizo... No más. Y hablamos maravillas de nuestros hijos, qué bueno. Estamos a veces mirando solamente lo que queremos ver. Eli quería ver lo mejor de sus hijos. Y aun cuando vinieron los de la sociedad a decirle y los del pueblo, no sé si no lo creyó, pero lo pasó por alto. Como padre negligente, hermanos, no disciplinó las acciones incorrectas que hacían sus hijos delante de Dios. Fíjese hasta dónde llegó. A tolerar que ellos sustrajeran lo mejor que le correspondía a Dios para ellos y peor aún para gastar en sus deleites. Y Elí lo sabía. Estaba enterado de todos los detalles, hermanos. Eran impíos, dice el versículo 12 de ahí del primer libro de Samuel, del primer libro de Samuel capítulo 2. El versículo 12 dice que eran hijos impíos y sin conocimiento de Dios. ¿Dónde estaba el padre? La pregunta es, ¿que no él era sacerdote? ¿Que no él era una persona preparada, instruido desde las generaciones detrás de él? ¿Por qué descuidamos muchas veces como varones el muchas veces error de creer que la mujer, la esposa, la madre está en la casa para cuidar solamente de nuestros hijos? No. Los padres varones formamos el hogar al igual que nuestras esposas, madres y compañeras de vida. Elí desatendió y se descuidó en su casa. Le faltó instruir. Sabía que sus hijos robaban las ofrendas. Sabía que sus hijos cometían inmoralidad sexual. Sabía que pecaban contra Dios. Por consecuencia, dice el versículo 27 al 29, que eran hijos malcriados. Sí, no fueron criados conforme a lo que dijimos ya. Disciplina y amonestación del Señor. Así que si nuestros hijos algún día se van a perder, usted y yo tenemos que estar seguros de que o tuvimos algo que ver para bien o tuvimos algo que ver para mal. Porque no era solamente de ellos, sino también de nosotros como padres, hermanos. Lo dijo Salomón en los Proverbios: si lo castigas con vara, no morirá. Si lo castigas con vara, no morirá. Aplica la instrucción, aplica también la disciplina, establece los límites por medio de las reglas, y si no, aplica las consecuencias. Castígalo con vara, no morirá. Pero no seas áspero. Pero no estés enojado cuando lo disciplines. Pero haz las cosas en las amonestaciones del Señor. Dice la escritura del 30 al 34 del capítulo 2 del primer libro de Samuel que Dios los condenó. Murieron porque el padre no hizo lo que tenía que hacer. Quiero cerrar con este padre, el padre de Lucas 15, que usted conoce. Es un padre que está ahí y que es un padre que nos abarca en todos los tiempos. Y a cualquiera de los padres de la Escritura, tanto Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los padres que vemos desde los tiempos patriarcales hasta la última parte de la Escritura, todos los abarca.
Este es el mejor Padre, hermanos. Este es el Padre ideal. Este es el Padre perfecto. El Padre de Lucas 15 que usted ya conoce. El Padre que tiene dos hijos. Dos hijos, pues opuestos. Dos hijos diferentes. Dos hijos de diferente carácter, con diferentes posiciones. Dos hijos con diferentes experiencias. Dos hijos con diferentes ideales, sueños. En muchas cosas son diferentes, pero viven bajo el mismo hogar. Así son nuestros hogares. Así son nuestros hijos. Tan diferentes el uno del otro, que nos muestran su amor y su rebeldía de una forma diferente. Y aquí como padres, este es un padre que, a pesar de que sus hijos tienen diferentes formas de pensar y de manifestar sus comportamientos, el Padre es un Padre para los dos. Y eso es lo más importante en un rasgo característico de este Padre de Lucas 15, que el Padre es uno, no hace diferencia entre uno y otro, porque cuando empieza a hacer diferencia entre uno y otro, ya está en problemas y sus consecuencias a su tiempo las tendrá. Este Padre de Lucas 15 es un Padre que, dice la Escritura, vamos a solamente ver unos breves versículos, dice, este Padre de Lucas 15, primero, cuando su hijo menor le pide los bienes que le corresponden, el Padre, dice el versículo 12, lo repartió. El Padre lo repartió. Es un Padre que no entra en discusión. No hay razón para qué. Creo que el Padre entiende muy bien al Hijo, lo conoce, sabe quién es, sabe lo que Él como Padre ha hecho. El Hijo menor pide, el Padre le da y el Hijo se va. Bueno, ese es un Padre, hermanos, que nos deja ver que en el tiempo difícil en el cual el Hijo está actuando, tiene que ir a la capacidad de comprenderlo, de escucharlo y de permitirle que experimente, hermanos, lo que quiere experimentar. Al fin y al cabo es un muchacho que al parecer ya toma sus propias decisiones, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que, en este tiempo difícil, hermanos, escuchar muy bien a nuestros hijos para saber qué es lo que ellos quieren hacer en su vida y plantearles cuestionamientos en base a la palabra de nuestro Dios acerca de su vida espiritual. El Padre va a repartir, el Padre va a dejar ir, el Padre no se va a enganchar, el Padre no va a discutir, porque al fin y al cabo sabe el Padre el Hijo que crió. Segunda cosa dice la Escritura allí en el capítulo 15. El Padre ya no hace nada. ¿Ve? El Padre ya no hace nada. Da los bienes, el Hijo se va y el Padre ya no hace nada. No se vuelve a decir más nada hasta que volvemos a ver el versículo 20. Eso es lo que dice la Escritura. Pero en realidad, ¿qué hizo el Padre cuando se quedó en casa? ¿Se pondría a llorar? ¿O haría berrinche? ¿O agarraría al otro hijo mayor y le diría, por tu culpa tu hermano se fue, no me ayudaste a convencerlo? ¿Qué le diría? ¿Se pelearía con él? No sé, un montón de cosas que podemos inferir en el tiempo en el que el Padre se quedó en casa con el hijo mayor. Todo lo que el Padre haya sentido, hermanos, se va a resumir en una sola cosa. El Padre tiene que controlar todas sus emociones. ¿Sí? El Padre tiene que controlar todas sus emociones. Tiene que controlarlo, porque ¿qué gana con llorar? ¿Qué gana con enojarse? ¿Qué gana con reclamarle al mayor? Ahora, ¿fue en busca del hijo menor? No, porque está ocupado. El Padre tiene sus negocios. El Padre tiene que cuidar su casa. El Padre tiene otro hijo, aunque sea mayor, tiene que estar con él. El Padre tiene muchas cosas que hacer.
como padres varones, tenemos que estar bien enfocados en nuestro papel. El hijo puede tomar sus decisiones, que las tome, porque al fin y al cabo tendrá sus consecuencias, como vemos que las tuvo el hijo despilfarrador. Cuando él regrese, nuestro papel debe de ser orar para que regrese. Confiar en Dios que Él lo va a cuidar allá donde ande. Que lo que tenga que aprender, aprenda. Como le vaya, le va a ir. Total, tenemos que estar seguros de lo que instruimos, de lo que enseñamos. Ya nuestro hijo ya para ese tiempo logra discernir entre la derecha y la izquierda. Ya sabe qué es una cosa y sabe qué es otra. Ya habiendo hecho eso, hermanos, no hay necesidad de ir a buscarlo. No hay necesidad de ir a buscarlo. Hay que ver que regrese. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay que orar a Dios por él. Y entonces cuando veamos a ese hijo regresar, ahora sí, hay que estar preparados para recibirle. Que fue todo lo que estuvo haciendo el padre en el tiempo que el hijo se fue. Se preparó, hermanos. El padre se preparó mucho más de lo que había sido o había estado preparándose para este hijo. Se preparó mucho más. Véalo usted en las escrituras, porque dice la escritura que cuando llegó al muchacho, su padre lo vio venir. Cuando el padre le vio que aún estaba lejos, dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Que nuestras emociones de padres varones estén siempre bajo control para cuando sea necesario ponerlas en práctica. Porque si su hijo le dice que se vaya, usted se agarra a llorar. No, pues, de rato le va a llamar y le va a decir, pa, se me acabaron los 100,000 que me diste, mándame otros 50. Sí, mijo, ahí se van. La realidad de este padre es que si el hijo se va de casa, el padre no se va. El padre se queda a cuidar lo que el padre de arriba le encomendó. Esta realidad, hermanos, de expresión del padre, dice todo lo que un buen padre, padre amoroso, misericordioso, piadoso, puede generar en una sola conducta, hermanos. En una sola conducta. Mire, el padre no le dio tiempo al hijo de decir nada, porque el padre cuando le vio, seguramente le vio su cuerpo, le vio sus ojos y dijo, mi hijo está arrepentido. Está arrepentido. Ya volvió. ¿Cómo lo ve que viene? ¿En qué condición viene? ¿Cómo se fue? No, viene hambriento, sediento, mugroso, oliendo mal. Pero para el padre es su hijo. Para el padre hay un abrazo. Para el padre hay una desesperación por tenerlo, por abrazarlo, besarlo, echarle sobre su cuello, llorar, amarlo, expresarle todo en una sola emoción y decirle a las personas, hagamos fiesta. Hagamos fiesta porque mi hijo ya volvió. Yo oré al padre y él me ayudó. Mi hijo regresó. Es necesario hacer fiesta porque mi hijo, dice la escritura, muerto era y ahora regresó y ahora vive. Pero ¿qué cree? El padre, a pesar de vivir todas estas emociones, tiene que seguir bajo control. Porque ¿qué creen? Que tiene otro hijo. Tiene otro hijo, el hijo mayor, el hijo que le dice y que sí le reclama y le dice, o sea, tantos años te sirvo, toda la vida aquí, encerrado por el tiempo del COVID y ningún borreguito me has dado para comerme con mis amigos. Y el padre le dice, pues, si todo lo que tengo es tuyo. Pero cuando vino tu hijo, que anda desperdiciando sus bienes con rameras, y lo fue y lo desperdició todavía, como no le costó, lo recibes y todavía le haces fiesta. Y dice la escritura que el padre le rogaba que entrase, pero el hijo
no quería. Tenemos que aprender como padres a controlar nuestras emociones, porque nuestros hijos, unos actúan de una forma y los otros de otra. Y tenemos que estar para uno, para otro. Y si tuvimos 10, pues yo lo siento. El comportamiento de los padres en estos tiempos difíciles, hermanos. Entonces, dijimos, hay que criar en disciplina, amonestar en el Señor y sin provocar a ira. Dios nos bendiga, hermanos, y nos permita a los varones que el comportamiento de nuestras vidas en lo espiritual sea el ejemplo que arrastre a nuestros hijos a que amen a Dios, a que sirvan a Dios, sea el ejemplo que nosotros estemos tomando de los hombres, todos los padres que vemos a través de las Sagradas Escrituras. Los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son difíciles. No podemos dormir. Necesitamos velar, estar despiertos y orar por nuestros hijos. La he dejado, la vida vieja, la he dejado, la vida vieja.